compuesto. ¿Escuchan? Ay, no los escucho. A ver. Sí, profe, sí. Se escucha. Se escucha. Hable, a ver si escucho. Veo el dedo de Karina, Se escucha, pero sí, no estoy sí. escuchando a nadie. Se escucha. Hola, hola. ¿Escucha ahí? No escucho. A ver, lo voy a tratar de solucionar. Espérenme, ¿eh? No se vayan. A ver ahí, hola. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Sí, le escuchamos. No. Sí, sí. Perfecto, yo también los escucho, bárbaro, ya lo solucionamos. ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Todos bien, gracias. Bueno, me alegro. Vamos a dar comienzo a esta clase de hoy. Yo soy la doctora Moyano, me presento. Veo algunas caras conocidas, otras no. Lo que sí le voy a pedir a todos los compañeros que por favor habiliten las cámaras. Voy a comenzar a tomar lista, si nos conocemos un poco. Y así que vamos a darle tiempo a todos. Ahí aparecieron, están apareciendo. Bien, vamos a empezar tomando para ir conociéndonos mientras que los demás se van sumando. No sé si está Matías por acá. Si llega a estar, lo vamos a saludar. Mi compañero de cátedra. Pero todavía no se ha sumado, ya se va a sumar. Bueno, voy a pedirles que se vayan habilitando los micrófonos y que me vayan diciendo sus nombres y apellidos y los puedo ir anotando. Y bueno, nos vamos conociendo un poco también. Empezamos por, a ver, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos levantando la mano, porque no sé cómo están en orden. ¿Ustedes nos vemos todos igual en el orden? No, parecemos Bien, todos. vamos a empezar por Karina. Todo distinto nos vemos. Bueno, a ver, Karina Gómez. Gómez Karina, Eva María. Fiorella Dinelli. ¿Cómo? ¿Cómo, Karina? Sí. Gómez Karina, Eva María. Perfecto. Después tenemos a Fiorella Dinelli. Quesada. Bien, Dinelli Quesada, sí. perfecto. María Pulti, y no veo, a ver. Hola, acá soy yo. Hola, ¿cómo estás? Decime por favor bien tu nombre y apellido. Pulti Gisondo, María del Mar. María Pulti. Pulti Gisondo, María del Mar. Perfecto. Perfecto. Perdón, profe, le interrumpo, pero Adri, creo que estás compartiendo pantalla, si no me equivoco. Valen está compartiendo pantalla. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo porque estoy con el celular y no tengo ni idea Sí, cómo se va. estás compartiendo pantalla y te estamos viendo, pero como por la ¿Cómo, pantalla. cómo lo saco? Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí se la Hola, cámara. Diana. ¿Cómo estás? Perdón, profe, pero no tengo ni idea cómo se maneja el Ahí celular. está. Ya está, ya está. Ahí quedaste bien. No toco más nada entonces. Buenísimo. Bueno, te voy a anotar, dale. Adriana Morelo. Qué manera de entrar, Adri, es siempre con nivel. Tengo la autoestima medio baja, por eso. No, Vamos, hay que levantar autoestima. Bien, lo vamos a anotar a Juan Manuel. Vamos a anotar la Yamila. Estinco, perfecto. Macarena Martín también. Daniela Otoni. Eugenio, ¿el apellido? Askenazi. Buen día. Hola. Askenazi, perfecto. Y después tenemos otro Eugenio, Villarreal. Villarreal Garrido. Sí.
Somos 2. Muy bien. Agustina Jiménez. Un gusto, Agustina. Ramiro. Ramiro Or. Con doble R. Sí, Ahí. profesora. Ramiro Or, Perfecto. ORR. Perfecto. Susana Gómez. Hola, Susana. Verónica Escudé. Hola, doctora. ¿Cómo andas, Verónica? Vamos a seguir anotando. Hola, profesora. Acá otra Verónica Ferrari. Verónica Ferrari. Bien, Florencia Peralta. Walter Cisneros. Buenas tardes. Buenas tardes. Natalia Viera, no te nombré, ¿no? No, Bien, ya te con el anoté. celular, así que estoy complicada también. Se escucha, ¿no? Se escucha perfecto, perfecto. Ah, se escucha. perfecto, bárbaro. Buenísimo. Después Sí, tenemos. porque me quedé sin internet. Ay, sí, va y viene el Justo, internet. pero justo, llego del trabajo y veo esto. No, sí, terrible. Agostina, decime tu apellido, por favor. Yo, Flacavento. Lacavento, perfecto. Estefanía Sandoval. Perfecto, la Estefanía. Facundo. Subaldía. Después le sigue Victoria, Ailén, y no veo el apellido. Te pido tu apellido, Victoria. Alonso. Alonso, perfecto. Genial. Franco Gentile. Martín. Piccolini. Eliana Otero. Joaquín. Es Elina. Hola, profesora. Elina. Mira, lo habían anotado mal. Gutiérrez. Joaquín. Bien. ¿Quedó alguien sin nombrar? Porque Sí, profe. Sí, yo también. Sofía, a ver, bien, Sofía, también. ¿es el apellido? Sofía, Asensio. perfecto. Después tengo a Azul, que tampoco la vi, ahí está. Sí, acá. Bien, Hola. hola. Arrachía. Gastón. ¿Quién más? Gastón, Arrachía. perfecto, Agustina Elóstica, profe. bien. A mí tampoco me nombró, profesora. Bien, tampoco. Nicanor. Felipe Bien. A mí Galeri. tampoco, profe. Felipe A mí Galeri. tampoco. A Felipe ya lo anoté. ¿Qué más? A mí tampoco, profe. A mí Natalia tampoco, Martín. profe. Bien, Catalina. Ya después vamos a tener la lista y va a ser mucho más fácil, pero bueno, hoy teníamos que darle un comienzo con esto. Lorena. Lorena Ok, perfecto. ¿Me escucha? ¿Quién me está Natalia hablando? Martín. Natalia Martín. Perfecto. ¿Quién más? Profe. Pilar Aranciaga. Yo. Esperá, Ay, perdón. A ver. Ariana Iribe. Ariana ya la anoté. ¿Y qué más? Acá, Elena. Hola, buenas. Hola. ¿Qué Borda tal? Elena. Perfecto. ¿Cómo andas? ¿Y Macarena? Ya te había puesto, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Alguien más? Sí, yo. Pilar Aranciaga. Pilar, perfecto. Faltó. ¿Quién me dijo yo? Que no Yo. lo llegué a ver. ¿Nombre y apellido? Javier Espinosa. Profe. Ya te puse, Javier. Perdón. Neri, profesora. Neri, Una compañera, Marcelo. Sí. Sí. compañera, Neri, Noelia ¿qué más? Lazarte, Sí. me está avisando que no le funciona el audio para hablar en la PC. Bueno, Sí, que le pudo escuchar, pero me parece que no. no la escuché, pero la vamos a anotar. Gracias. Profe, yo también No, falto. No sé si me anotó.
¿Quién es? Del Río ¿Martín? Martín. Sí. No, no te tengo. Te anoto. Dale, gracias. No, de nada. Y ahora sí, estamos todos. Profe Francisco Verdi. Falta. Francisco Verde. Bueno, después nos vamos a organizar mejor. Pero bueno, un poco para ir conociéndonos. Les voy a pedir, por favor, que habiliten las cámaras mientras desarrollamos la clase. Que tengo algunos compañeros que han dado el presente y no los estoy viendo. Me han apagado la cámara. Bueno. Doctora, buenas Sí. tardes. ¿Estuvo Buenas tomando la tardes. asistencia recién? Sí, sí, ¿Le Natalia. puedo decir mi apellido? Dale, ahí te lo veo. Maceli. Exacto. Perfecto. Gracias, muy amable. No, de nada. Bueno, vamos a dar comienzo a esta clase de hoy. Vamos a ver que en esta primera parte del cuatrimestre vamos a ver la bolilla 6, ¿sí? Que se refiere a los contratos bancarios. Vamos a ir desarrollando en todos nuestros encuentros la bolilla 6. Y vamos a comenzar hablando, para ponernos en contexto, del Banco Central de la República Argentina. Y tenemos que saber que el Banco Central de la República Argentina es una entidad autárquica, es una entidad autónoma del Estado Nacional, ¿sí? Que tiene y se rige por su propia Carta Orgánica, la Ley 24.144. Y el Banco Central tiene funciones. Dentro de esas funciones podemos mencionar como las más importantes, las primordiales, ¿sí? Preservar el valor de la moneda, ¿sí? Este tema tan importante para un país, como así también ejecutar una política cambiaria, otra de las funciones importantísimas, contribuir en el desarrollo del mercado de capitales, tema que nos va a convocar en la segunda parte del cuatrimestre. También es importantísimo que regule el sistema de pago, ¿sí? Y que cree un sistema para ayudar, ¿sí?, al usuario financiero. Dentro de estas funciones, ¿sí?, dijimos que tiene como la más importante, les puedo decir, para un país es preservar el valor de la moneda, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Cuando dijimos que el Banco Central es autónomo, tenemos que saber que tiene un patrimonio propio, ¿sí? En el balance tiene un ítem, en el activo, reservas internacionales, el patrimonio del Banco Central, ¿sí? Estas reservas internacionales que allá por el año 2005 servían para respaldar el 100% de la base monetaria, y la doctrina a partir de ello comenzó a hablar de reservas internacionales indisponibles y disponibles, y por otro lado mencionaban a las reservas internacionales como reservas necesarias y las excedentes. Tanto las necesarias como las indisponibles, como lo llamaba la doctrina, servían para respaldar el 100% de la base monetaria y lo que excedía para gastos, de otros gastos que incurriera el propio Banco Central. Ahora bien, esto en el año 2013, por un decreto de necesidad y urgencia, ha sido dejado sin efecto, ¿sí? Se modificó. Y a partir de esa fecha, ¿sí?, ya no sirve el 100% de las reservas internacionales para respaldar el 100% de la base monetaria. Ahora el respaldo de la base monetaria va a ser a discreción del propio Banco Central, ¿sí? Tiene como facultad y discreción disponer de esas reservas internacionales. ¿Cómo juega la oferta, ¿sí?, y la demanda de dólares en un país para contribuir a estas reservas internacionales? Cuando hay oferta de dólares, son aquellos dólares que se repatrian desde el exterior, aquellas exportaciones deducidas a las importaciones, ¿sí? Y cuando hablamos de demanda, son aquellos dólares
que esas divisas que el Banco Central va a tener que venderle a las pequeñas empresas, a los grandes empresariados, a las personas, clientes en particular, los pequeños, como fuéramos algunos, bueno, yo por ejemplo me considero ello, o alguno de nosotros, ¿sí? Que necesitamos comprar dólares, o por ejemplo, o necesitamos para hacer un pago al exterior, por ejemplo, ¿sí? Para los pequeños compradores de dólares. Bien, esto es un pantallazo general del Banco Central de la República Argentina. ¿Qué tenemos que saber? Tenemos que saber que se rige por su carta orgánica, cuáles son sus funciones primordiales y las reservas internacionales, cómo fueron a lo largo de la historia, cambiando la disponibilidad de esas reservas internacionales. Ahora bien, ya vamos a meternos de lleno con los contratos bancarios. Y para ello tenemos que saber que el legislador ha sido muy prolijo en el Código Civil y Comercial y ha establecido una sección primera referida, ¿sí?, a las disposiciones generales y una sección segunda referida a los contratos bancarios en particular. En ellos van a estar incluidos los que vamos a ir desarrollando, ¿sí?, a lo largo de las clases, cuáles son depósito bancario, préstamo y descuento bancario, custodia de títulos, servicio de caja de seguridad, contrato de apertura de crédito, cuenta corriente bancaria, ¿sí? Hoy nos vamos a limitar a ver las disposiciones generales, ¿sí? Y para dar comienzo a ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a puntualizarnos en el artículo 1378 del Código Civil y Comercial, que establece que se aplican las disposiciones de este código a aquellos contratos que sean celebrados con alguna de las entidades mencionadas en el artículo 2 de la Ley 21.526. ¿Sí? ¿Cuáles son? Con bancos comerciales, bancos de inversión, bancos hipotecarios, cajas de crédito, préstamos para la vivienda u otros inmuebles, ¿sí?, para bancos hipotecarios. Y además, ¿sí?, dice Lorenzetti, se le ha facultado al Banco Central para que, según su entender, ¿sí?, aquellos contratos que se celebren con algunas entidades públicas o privadas, que según el entender del Banco Central, se considere que se celebran contratos bancarios, ¿sí? Esto es una facultad dada al Banco Central por el artículo 3 de la Ley 21.526. Bien, dicho esto, que vimos cuál es el ámbito de aplicación, vamos a dar una premisa general. ¿En qué consiste? En que todos los contratos bancarios son contratos de consumo. Los artículos 1092 y 1093 del Código Civil y Comercial se refieren a las relaciones de consumo, la cual las hacen extendible a los contratos bancarios por el artículo 1384 del Código Civil y Comercial. El 1384 establece que los artículos 1092 a 1122, perdón, se aplican, ¿sí?, a los contratos bancarios. Estos, más un sistema imbrincado con la Ley de Defensa del Consumidor, se aplica a los contratos bancarios. Por eso podemos decir esta premisa general de que todos los contratos bancarios son contratos de consumo. Establecido esto, vamos a encontrar en el Código Civil y Comercial una serie de principios consumeriles que resultan aplicables a los contratos bancarios. ¿Cuáles son ellos? El artículo 1097 establece que el banco está obligado a impartir un trato digno al cliente. El artículo 1098 establece
que el trato con el cliente debe ser equitativo y no discriminatorio. El 1119 y 1120 establece los lineamientos que debe tener toda publicidad que se dirija al público en general. Así también encontramos como otro principio, el cual establece que debe darse los lineamientos, ¿sí? También, para poder descubrir, ¿sí? Cuando estamos frente a una situación jurídica abusiva o una cláusula abusiva. Otro de los principios es el 1122, que se lo faculta al juez que ante una cláusula abusiva o una situación jurídica abusiva declare nula, ¿sí?, esa cláusula determinada. Es dentro de las facultades que se le otorga a los jueces. Bien. Si hablamos de contratos bancarios como contratos de consumo, debemos saber, y explica la doctrina, que el trato debe primar la transparencia. ¿Y cómo se logra esta transparencia? Esta transparencia se logra a través de la información, una información veraz, fidedigna, que debe otorgar el banco y debe proporcionar el banco a su cliente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el cliente pueda sopesar cada una de las ofertas y así elegir la que le resulte más conveniente. En esta obligación de informar encontramos el artículo 1379, el cual establece que toda propuesta, toda publicidad, todo anuncio debe indicarse con precisión y de manera destacada si estamos frente a una cartera de consumo o una cartera comercial. ¿Sí? Es una de las obligaciones del banco. El Banco Central, a través de las distintas circulares, ¿sí?, da lineamientos para que los bancos, en sus anuncios de sus operaciones, ¿sí?, establezcan si se trata de una cartera de consumo o una cartera comercial. En una cartera de consumo vamos a encontrar todos aquellos préstamos que sean personales, que sean para el consumo familiar. También se han incluido aquellos préstamos que se pidan, se soliciten a los fines de pagar, por ejemplo, la tarjeta de crédito. Aquellos préstamos que solicita un profesional, aquellos préstamos que se solicitan a los fines de las refacciones en una casa, son préstamos de consumo. Y todo lo demás son préstamos comerciales, ¿sí? También, dentro de los lineamientos que otorga el Banco Central e imparte a los bancos, ¿sí?, mencionados en el artículo 2 de la 21.526, encontramos un sistema cuantitativo, ¿sí? Por lo que aquellos préstamos mayores a 2.500.000 son préstamos comerciales y los menores a 2.500.000 pesos son préstamos de consumo. Carteras de consumo, carteras comerciales, ¿sí? Bien. El 1381 va en la misma línea argumental, porque establece que a Disculpe, falta... ¿puedo hacer una consulta? Sí, Sofía. ¿Podría repetir, por favor, el monto que diferencia si se trata de una cartera de consumo o una cartera comercial, por favor? Sí, 2.500.000 pesos. Si supera ese monto, es de comercial, y si es por debajo, es de consumo. Gracias. No, de nada, Sofía. Bien, les decía que el 1381
va con la misma inteligencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque a falta de fijación de una tasa de interés, se va a aplicar la mínima y máxima nominal de las operaciones activas y pasivas que se determinen al momento del desembolso, ¿sí? O la imposición. Es importante que esté fijada la tasa de interés. A muchos nos ha pasado que quizás hayamos concurrido a un banco, hayamos solicitado un préstamo y dejen en blanco, son formularios preimpresos, que dejen en blanco la aplicación de la tasa de interés, ¿sí? En ese caso se tacha de nula esa cláusula, ¿sí? Porque tiene que estar la tasa de interés. Si no se fija, van a aplicarse, no se va a tachar de nula, sino que se va a aplicar como sanción esta, entre la mínima y la máxima, la nominal, de las operaciones activas y las operaciones pasivas. Y lo que sí tacha de nula el legislador son aquellas tasas de interés que se fijan señalando otros contratos. Voy a poner un ejemplo. Voy a solicitar un préstamo y me dicen que la tasa de interés va a ser la que se fija en el contrato de apertura de crédito. Eso no corresponde, por lo tanto hay que tacharla de nula conforme a 1381, último párrafo. Bien, y si hablamos de contratos bancarios, también tenemos que referirnos a las formas. 1380. La forma es mediante instrumento público-privado y por escrito, ¿sí? Puede estar firmado o no firmado, y esto le da la posibilidad a aquellas bancas electrónicas que hoy tanto utilizamos desde una computadora, desde el teléfono celular, ya cada vez vamos menos al banco, y deja de lado un poco las solemnidades que antes se tenía, ¿sí? Yo creo que en lo que es la pandemia esto ha ganado mucho más, se ha acelerado con mayor rapidez. Quizás antes éramos más confiados en ir al banco y ahora hacemos todo de manera virtual, ya ha ganado todo de la manera virtual. Bien, 1380 para las formas, 286 que se refiere a esto que le decía, forma firmado o no firmado, ¿sí? Del Código Civil y Comercial. Muy bien, después tenemos el 1382. El 1382 del Código Civil y Comercial establece y pone en cabeza del banco la obligación de informar periódicamente al cliente en aquellos contratos de plazos mayores a 1 año o de plazo indeterminado. Debe informarle el desenvolvimiento de sus operaciones, cuáles han sido los gastos, cuáles han sido las comisiones devengadas, el costo financiero total, ¿sí? Por la utilización de ciertos productos. De informarle periódicamente. En caso de que una persona vaya y solicite, por ejemplo, un préstamo, traigo nuevamente este contrato bancario, y se le deniegue, porque estudiada la capacidad de pago de ese cliente, se le deniegue el préstamo, tiene la obligación el banco de informarle inmediatamente al cliente. Autores de la talla de Barreira Delfino establecen un plazo, se han animado a determinar un plazo dentro de las 24 horas, pero en realidad el legislador no ha previsto ningún plazo para que se le brinde esa información al cliente. Esa información debe ser gratuita, ¿sí? Y dentro del plazo mayor posible. Después, ¿qué más tenemos que saber? Tenemos que saber el 1383, que el cliente puede rescindir el contrato en cualquier momento. Contrato, el rescindir el contrato no va a devengar ningún tipo de gastos, salvo que al momento del ejercicio de su derecho se haya devengado algún coste. En ese caso sí, pero si no, no tiene ningún tipo de gastos. Luego encontramos el 1385, ¿sí? Del Código Civil y Comercial, que establece cómo deben ser los anuncios.
¿sí? Todo anuncio debe mencionarse, bueno, esto que habíamos dicho, si una cartera de consumo, una cartera comercial, si las operaciones, las operaciones, el costo financiero total, cuáles son las comisiones, cuáles son los gastos, si se utiliza como condición otro producto, por ejemplo, si se oferta que yo estoy ofreciendo un préstamo, pero para hacer uso de este préstamo se va a tener que, como condición, alta corriente bancaria en el banco, deberá informarse cuáles son las comisiones, cuáles son los gastos del otro producto también, ¿sí? Esto, el 1385 nos brinda esta información, que también el banco pesa en cabeza del banco la obligación de respetar en sus anuncios cada uno de estos ítems que nos marcó el legislador. Y si hablamos de información, ¿sí? Que venimos hablando de la transparencia, de la información que debe brindarle el banco a los clientes, debemos hablar de que la información debe ser una información que debe darse desde antes del celebrar el contrato bancario, ¿sí? Por eso el 1387 establece que la información debe ser precontractual, ¿sí? Pone en cabeza de ambas partes una información precontractual. Así, deberá el cliente informar qué es lo que gana como sueldo, para poder acceder a algunos, cuál es su capacidad de pago, ¿sí? Sería la forma. Y por otro lado tenemos al banco, que deberá decir cuál es el producto que ofrece, cuál es el costo financiero total, cuál es el monto máximo y mínimo de sus operaciones. Esta obligación viene entonces desde antes de celebrar el contrato. O sea, tenemos estas obligaciones por el 1387 precontractuales. Pero también tenemos que tener en cuenta que la información no solo se termina al momento de celebrar el contrato, sino que también debe permanecer la información hasta finalizar el contrato bancario. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Me hacen todos, sí. Bien. Y después tenemos el 1309. Ahí, Jeremías. Jeremías, yo no te anoté a vos. Te voy a anotar ahora. Ahora te voy a anotar, mira. No te anoté, me parece. Lo vi ahí en el chat que apareció. Profe, Jeremías. Sí. ¿puedo ¿Qué me habla? repetir el artículo de las cláusulas abusivas? AUS. Sí, cuando las cláusulas son abusivas, estamos hablando del artículo 1119 y 1120. Bien, gracias. No de nada. Bien, y después tenemos que el legislador ha previsto en el artículo 1389 la nulidad de los contratos que no cumplan, ¿sí? Con estos principios que hemos desarrollado. Se va a tachar de nulidad, en algunos se van a fijar unas tasas altas, como les mencioné, cuando no se fije la tasa, pero si no, cuando estamos, por ejemplo, frente a una cláusula abusiva o una situación jurídica abusiva, se va a tachar de nulidad conforme al 1389. Ahora bien, esto sería el pantallazo general de las disposiciones generales. ¿Ustedes ya entraron al campus? Bueno, en el campus van a poder ver que hay material al respecto, pero también, bueno, hoy en esta clase les quiero comentar un fallo de la Sala D en el año 2015, más o menos le voy a redactar cómo era el fallo para que ustedes lo entiendan, que es referente a, bueno, el tema que nos ocupa hoy, que son las disposiciones generales. Resulta que dos personas piden un préstamo bancario, ¿sí? Lo hacen a través de la banca de internet, a través de simulación de préstamos. Ponen sus datos, cuánto ganan y demás. Por otro lado, tenemos que estas personas pusieron sus datos, le simularon un préstamo por cierto dinero,
y que lo necesitaban para construir su vivienda, pero luego el banco otorga un préstamo en menor valor. Entonces, estas personas, denominados actores en un proceso, inician un proceso de conocimiento de daños y perjuicios contra el banco. Solicitan daño moral, daño punitivo, ¿sí? El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda y le dijo, hubo un trato discriminatorio por parte del banco, este principio que habíamos visto, ¿sí? Cuando hablamos de los principios, la sujeción normativa consumeril. Hubo un trato no equitativo y discriminatorio, dijo el juez de primera instancia, por lo tanto hago lugar a la demanda. Y por otro lado, ¿sí? Tenemos que ambas partes, ¿sí? Apelaron. ¿Por qué? Porque el banco decía, no, dice, yo le di una información veraz y fidedigna, por lo tanto, no tiene que hacer lugar a la demanda. Apelaron ambas partes, ¿sí? El actor, el tema de los montos de los daños, y por otro lado, el demandado, el banco demandado, haciendo alusión a esto, ¿sí? Que ellos habían dado una información precontractual fidedigna del 1387, por lo tanto no correspondía hacer lugar a la demanda. La Sala D de la Cámara Nacional lo que hace es revocar la sentencia de primera instancia, porque dice, hubo una información precontractual veraz, fidedigna, hubo transparencia, ¿sí? Los derechos estuvieron amparados. Luego, cuando el banco, en este intercambio de informaciones que deben darse conforme al 1387, analiza la capacidad de pago de estos actores, se da cuenta que podían acceder al préstamo, pero por un monto menor, por lo tanto le da un monto de menor, ¿sí? Y así quedó la sentencia de ese caso particular, que les quise traer ahora. Bueno, ¿cómo vamos con este tema? ¿Bien? Pregunta, ¿puede repetir el nombre del fallo para anotarlo bien? No lo di, pero después lo subimos, si querés, al campus. Ah, genial. Después lo Yo subimos. para Dale, lo leerlo. subimos al campus y lo pueden leer con mayor detenimiento. No me va a alcanzar. Sí, hay que tenerlo en cuenta, por las dudas. Dale. Gracias. No, de nada. Esto, lo que vimos ahora, son las disposiciones generales de esta sección primera, ¿sí? Los contratos bancarios con los consumidores, que también tenemos material en el campus. Así que con esto damos finalizado esta primera clase, ¿sí? Si no tienen ningún tipo de pregunta al respecto, y luego vamos a ir desarrollando las clases posteriores, como ha ordenado el legislador, cada uno de los contratos en particular, ¿sí? ¿Les parece bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, Disculpe, ¿le puedo Sofía. pedir decir, aunque sea un nombre del fallo, para después cuando lo busque en el campus darme cuenta que está haciendo referencia a este? Si lo recuerdan nombre. Mirá, no lo tengo, pero lo voy a poner, lo voy a subir al campus en la bolilla 6 a continuación de los contratos bancarios, disposiciones generales, ¿sí? Que hay 2 artículos, vamos a subir este también. Así que quédate tranquila y vamos a hacer referencia para que lo puedan identificar. Buenísimo, gracias. Todavía no vi cómo está el campus organizado en este año lectivo, pero lo vamos a organizar de esa manera, por lo menos esto, ¿sí? Para que lo puedan identificar. Creo que de la unidad Profe. 6 está todo. Sí, Todos está los bastante contratos, están todos los archivos. Se usa el Facebook también. Sí, Facebook también, tiene que estar atento porque bien, ok, se eso quería saber. suben en ambas, sí, como les ha informado Matías. Bueno, chicos, esta clase la vamos a hacer así cortita, pero después vamos a ir desarrollando cada uno de los contratos, ¿sí? Para un comienzo, esta fue más corta, pero bueno, después vamos a ir desarrollando, que ahí vamos a tener cada uno de los contratos mucho más extensos. Bueno, chicos, nos saludamos. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas tardes. Adiós. Chao.